tal, amigos? Nos da muchísimo gusto saludarles. En esta ocasión en particular, nuestro reporte especial desde nuestro punto de vista, sobre todo ahora que estamos operando en la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro, en donde estamos percibiendo el advenimiento de grandes centros de datos. Estamos en realidad muy preocupados por lo que representa este reporte especial en particular, derivado de la revisión del libro 10 de la Biblioteca de ASRAE, Consejos Verdes para la operación de centros de datos. En particular, el tema 4.5, el Consejo Verde 4C, aumentar la eficiencia del agua. La eficiencia hídrica se centra en la implementación exitosa de un proceso mientras se utiliza la menor cantidad de agua posible. Por ejemplo, la reducción del consumo de agua residual. Hay una pregunta que está prevaleciendo en todas las condiciones de operación y es acerca de cuánta agua en realidad utilizan los centros de datos. Hay varios componentes que conforman la huella ambiental de un centro de datos. El uso de energía es muy importante. Entre el 1 y 1.5% del consumo mundial de electricidad, pero no es el único factor. El agua también resulta un factor muy importante. En el año fiscal 2018, Google utilizó 15.790 millones de litros de agua, de acuerdo al reporte fiscal de Google en el 2019, y estamos hablando de antes de la pandemia. Algunos fueron utilizados para oficinas, pero la mayoría fue consumido por su flota global de centros de datos. En el año fiscal de 2018 también, Microsoft utilizó 3.500 millones de litros, de acuerdo al reporte fiscal de ese año. También la mayoría destinada a la operación de sus centros de datos. Esto es importante porque la disponibilidad de agua es una preocupación muy relevante en el contexto del cambio climático. El uso global del agua ha aumentado 6 veces en los últimos 100 años y continúa creciendo un 1% cada año, de acuerdo al reporte de la ONU del año 2020, y muchas áreas a nivel mundial están sufriendo de estrés hídrico. De acuerdo al Wall Street Journal, los centros de datos realmente representan una inundación global, ya que un centro de datos de tamaño mediano utiliza aproximadamente tanta agua como unas 40 hectáreas de árboles de almendras o 3 hospitales en promedio y más de 2 campos de golf de 18 hoyos. Aquí están las fuentes dependiendo del uso del clima y otros factores. El mapa de estrés hídrico, representado por la ONU en su informe anual del año 2020. El agua es esencial para lograr los objetivos climáticos, porque el cambio climático afecta la disponibilidad, calidad y cantidad de agua para necesidades básicas como la industria y la agricultura, de acuerdo a este reporte de la ONU de 2020. Y también está sujeto a un objetivo de desarrollo sostenible específico, de acuerdo al grupo SDG 6, para garantizar la disponibilidad y la administración sustentable del agua y el saneamiento para toda la población mundial. Las proyecciones sugieren que la demanda de agua aumentará un 55% entre el año 2000 y el año 2050 debido al crecimiento de la fabricación en un promedio de más del 400%, la generación de energía térmica en más del 140% y el uso doméstico en más del 130%, de acuerdo al reporte de la OCDE de 2012. Entonces, ¿para qué utilizan el agua los centros de datos? Este reporte especial en particular examinará
en dónde los centros de datos utilizan el agua y qué significa eso para el medio ambiente. Uso del agua en los centros de datos. Los centros de datos, al menos en los Estados Unidos de Norteamérica, utilizaron 626 mil millones de litros de agua en 2014 y se prevé que aumenten a 660 mil millones de litros de agua en 2020. Hay que poner atención a que estas proyecciones no incluyeron, obviamente, la incidencia de la digitalización por la pandemia. Esto se divide en dos categorías principales: generación de electricidad y el enfriamiento para los centros de datos. El uso de la electricidad fue 4 veces mayor que el que se usa en el sitio para enfriamiento, para lo cual se utilizan 7.6 litros de agua por cada kilowatt hora de electricidad generada, en comparación con los 1.8 litros por kilowatt hora del uso total de la energía del sitio en los centros de datos, de acuerdo al estudio del ingeniero Shibaji en 2016. Sin embargo, esto se basa en el consumo de agua en la producción de energía de Estados Unidos en 2003, por lo que no considera el impacto de la descarbonización de la red eléctrica desde entonces y, como ya comentamos, el impacto de la pandemia en la digitalización. En esta diapositiva presentamos el consumo de agua en millones de litros por año y su pronóstico hasta el año 2020, nuevamente sin contar la pandemia. Uso del agua en la generación de electricidad. La huella hídrica indicativa e intensidad de carbón de la producción de energía por cada fuente. La electricidad utilizada para alimentar los centros de datos requiere volúmenes significativos de agua. Las centrales eléctricas consumen combustibles para calentar el agua, generando vapor para hacer girar una turbina que luego genera electricidad. A menudo vemos los resultados de las enormes torres de enfriamiento junto a las plantas de energía. Lo mismo ocurre en las centrales nucleares, donde el calor es generado por fisión nuclear. La hidroelectricidad también depende del agua, aunque, entre comillas, no consume el agua porque puede pasarse a los usuarios río abajo. Solo la energía solar y eólica no involucran agua en la generación. En cambio, el proceso de fabricación contribuye con la mayor parte de la huella hídrica. En esta diapositiva vemos, como ya comentábamos, la huella hídrica indicativa e intensidad de carbono de la producción de energía por fuente, de acuerdo a la fuente adaptada por el Banco Mundial. Uso del agua en la refrigeración del centro de datos. En esta diapositiva observamos la imagen del vapor que se eleva por encima de las torres de enfriamiento en el centro de datos de Dales, en Oregon, de Google. Aunque la industria de TI informa que 6 veces más por ciento de instancias informáticas y 10 veces más tráfico de red y 25 veces más capacidad de almacenamiento en 2018 en comparación con 2010, nuevamente sin contar la pandemia, el consumo de energía del centro de datos solo ha crecido un 6%, de acuerdo al informe del ingeniero Massenet realizado en 2020. Esto se ha visto favorecido por el cambio hacia la operación en la nube. Se espera que el 53% de los servidores estén en instalaciones de hiperescala para el 2021, de acuerdo a un estudio realizado por Cisco en 2018, y los proveedores de la nube son algunos de los mayores compradores de electricidad renovable, de acuerdo al estudio de la IEA en 2019. Si la electricidad se genera a partir de energía eólica y solar, lo que aún no es posible el 100% del tiempo, la huella hídrica se reduce significativamente. El agua es un recurso binario. ¿Se usa o no se usa? Esto es diferente a la generación de electricidad no renovable, que al menos puede ser compensada. Cambiar a fuentes renovables es la única forma
de reducir el impacto de este consumo de agua en esta categoría. Lo mismo sucede en los centros de datos, solo que a una escala mucho mayor. Los chillers intercambian el calor interno con el ambiente externo más frío, o se aspira aire y luego se enfría. Un centro de datos de 1 megawatt que utiliza enfriamiento tradicional puede utilizar alrededor de 25.55 millones de litros de agua, de acuerdo al informe del ingeniero Hesling en 2016. Las torres de enfriamiento enfrían el agua tibia del condensador de los chillers al extraer aire ambiental lateral que pasa sobre un medio húmedo, lo que hace que el agua se evapore. Luego, la torre de enfriamiento rechaza el calor expulsando aire caliente y húmedo por la parte superior. El agua del condensador enfriada luego regresa al chiller para aceptar nuevamente el calor para ser rechazado nuevamente. Los economizadores adiabáticos generalmente rocían agua sobre la superficie del intercambiador de calor o, en algunos casos, directamente en la corriente del aire. El agua sirve para enfriar el aire cuando ingresa al centro de datos. En el proceso, sin embargo, parte del agua se evapora y se pierde. Esto significa que necesita una fuente de agua confiable y continua para que estos sistemas sean efectivos. Un centro de datos típico ha tenido que operar a temperaturas de 20 a 22 grados centígrados con un límite inferior de 12 grados centígrados, de acuerdo al estudio del ingeniero Miller de 2011. A medida que aumentan las temperaturas, también aumentan las tasas de falla en los equipos. Sin embargo, los experimentos han demostrado que el promedio de fallas no crece linealmente con la temperatura, de acuerdo al mismo estudio del ingeniero Miller que realizó en 2008. El aumento de la temperatura del chiller de 7 a 10 grados habituales a 10 a 20 grados centígrados puede reducir los gastos operativos en un 40% debido a la reducción de la energía necesaria para el enfriamiento. Al diseñar nuevos centros de datos, el uso de chillers más pequeños puede reducir el gasto de CAPEX hasta en un 30%, de acuerdo al estudio del ingeniero Friseiro en 2016. Algunos centros de datos de Google y Microsoft han estado operando con enfriamiento solo a temperaturas ambiente desde 2009, pero esto no es posible. Esto es el free cooling en ambientes calurosos. Medición del uso del agua en centros de datos de acuerdo al precepto de Green del uso eficiente del agua. La eficiencia del uso de energía es la métrica utilizada para informar la eficiencia energética del centro de datos. Esto es la relación entre la energía consumida por los componentes de la infraestructura y la energía entregada a los servidores, discos y equipos de red, de acuerdo al protocolo GHG de 2017. Una relación de PUE de 1.0 significaría que el 100% de la energía que entra en el centro de datos se destina al equipo de TI. Esto, como bien sabemos, es imposible porque se necesita algo de energía para enfriamiento, iluminación y distribución de la propia energía. El uso de equipos como fuentes de alimentación ininterrumpida implica pérdidas porque nada es 100% eficiente. Los proveedores en la nube están presionando estos índices hacia niveles más bajos. Google está informando de un PUE de 12 meses en el primer trimestre de 2020 de 1.10 para las 15 instalaciones que posee, de acuerdo al reporte de Google en 2020. La eficiencia del uso del agua, el WUI, es una métrica similar. Se define como el consumo anual de agua dividido por la energía de los equipos informáticos en unidades de litro sobre kilowatt hora y cubre las operaciones, pero no el ciclo de vida completo, desde la construcción hasta el desmantelamiento de un centro de datos. Sin embargo, menos de un tercio de los operadores de centros de datos realizan un seguimiento de las métricas de agua y la conservación del agua se clasifica como una prioridad baja,
de acuerdo al estudio del ingeniero Hesling en 2016. Facebook es una de las pocas empresas que informa su índice WUI y son muy transparentes sobre su huella ambiental general e incluso tienen paneles en tiempo real para sus centros de datos de Lulea en Forest City y Prineville. Ninguno de los grandes proveedores de la nube publica métricas de eficiencia del agua. Uso del agua de Google y Microsoft. Estas son cifras de consumo total que incluyen oficinas y otras instalaciones, pero consisten principalmente en el uso del agua de las operaciones de los centros de datos. Sin embargo, solo representan el uso directo del agua, no el agua utilizada en la generación de electricidad. Ambas empresas tienen un buen historial en lo que respecta a trabajar para reducir su huella de carbono y aumentar el uso de energías renovables. De esta diapositiva están los datos de los consumos de agua de Google y Microsoft. Microsoft también señala que el 50% del cambio del año fiscal 2017 al año fiscal 2018 se debe a un cambio de metodología y el otro 50% proviene del crecimiento organizacional. Uso del agua en Amazon. Amazon tiene el peor desempeño ambiental de los tres grandes. Planea ser neutral en carbono para 2040 y solo igualó el 50% de su energía con compras de energías renovables en 2018, apuntando al 100% para el año 2030, de acuerdo al reporte de Amazon en 2019. A diferencia de Google y Microsoft, tiene un enorme negocio de logística que incluye solo cifras vagas de huella de carbono. Sin embargo, no es transparente para enviar informes de los centros de datos ni publicar cifras específicas de la nube de Amazon Web Services sobre su huella ambiental. Amazon tiene una página breve sobre el uso del agua, pero solo describe generalidades y no publica las métricas derivadas de estas operaciones. La pregunta es, ¿los centros de datos consumen mucha agua? Miles de millones de litros suena como mucha agua, pero depende de con qué los comparemos. Por ejemplo, el uso total de agua en los Estados Unidos en 2015 fue de 446 mil millones de litros por día para riego, 88.200 millones de galones por día para uso doméstico y 15.000 millones de galones por día para minería, de acuerdo al estudio de Dieter en 2015. Son cantidades diarias masivas para sectores bastante grandes. En comparación con los 626.000 millones de litros de agua utilizados por los centros de datos en Estados Unidos en todo el 2014, de acuerdo al estudio de Shihabi en 2016. Esta es una proporción muy pequeña del consumo total del agua. La comparación de estas figuras con otros edificios permite ponernos en perspectiva. Por ejemplo, los economizadores laterales del aire, el uso de aire exterior para el enfriamiento es un concepto viable para enfriar los equipos de tecnologías de información, pero debe revisarse cuidadosamente para cada aplicación determinada. El uso de un economizador lateral puede reducir la energía, pero también puede afectar negativamente la humedad del aire interior y la calidad del aire. La clave es encontrar la combinación óptima de compensaciones. Aunque los sistemas normales de aire acondicionado generalmente mantendrán el extremo superior de la humedad en un rango razonable, el extremo inferior de la humedad se vuelve problemático, especialmente en climas suaves y secos. Es posible que se requieran más niveles elevados de filtración, así como una filtración potencial en la fase gaseosa, dependiendo de la calidad del aire exterior utilizada para la operación del economizador. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la densidad de energía de un centro de datos es significativamente mayor que la mayoría de cualquier otra instalación. Cuando se utiliza un economizador lateral del aire, el espacio de la pared o techo requerido para la entrada y la fuga
del aire exterior y el tamaño de los conductos necesarios para transportar ese aire pudieran no resultar prácticos. Uso de fuentes alternativas de agua. A pesar de los escasos esfuerzos ambientales de Amazon en comparación con Google y Microsoft, Amazon sí utiliza agua reciclada. Amazon Web Services está ampliando su uso de agua no potable con fines de enfriamiento para ayudar a conservar las fuentes locales de agua potable en el norte de Virginia. Amazon Web Services fue el primer operador de centros de datos aprobado para usar agua reciclada con tecnología de enfriamiento por evaporación directa. Amazon Web Services comentó: nos asociamos con Loudoun Water para demostrar los beneficios del agua reciclada para aplicaciones de enfriamiento industrial y compartimos nuestras mejores prácticas operativas para utilizar agua reciclada en nuestros centros de datos. En la región oeste de Estados Unidos, en Oregon, Amazon Web Services nos hemos asociado con la empresa Loudoun de servicios públicos local para utilizar agua no potable en varios centros de datos y estamos modernizando los centros de datos de Amazon Web Services en el norte de California para utilizar agua reciclada. Esto es muy importante para evitar el agotamiento de fuentes que se utilizan mejor para otros fines. Los centros de datos pueden usar agua de cualquier fuente, pero la mayoría proviene de fuentes municipales, como embalses, de acuerdo al estudio de Helsing de 2016. La principal razón para utilizar estas fuentes municipales es la confiabilidad. Otras fuentes de agua incluyen la recepción y tratamiento de agua de lluvia, aguas grises y aguas superficiales. Muy pocos centros de datos utilizan estas fuentes por una diversa variedad de razones. Debido a que la lluvia puede ser impredecible, por ejemplo, se recolecta y utiliza principalmente como un suministro de agua secundario o complementario. Del mismo modo, solo unos pocos centros de datos en todo el mundo están ubicados cerca de lagos, ríos o el océano, pero esos operadores de centros de datos podrían bombear agua de estas fuentes a través de un intercambiador de calor. En ocasiones, los centros de datos también utilizan una masa de agua como fuente de agua de emergencia para torres de enfriamiento o sistemas de refrigeración por evaporación. Finalmente, las aguas grises, que son aguas residuales parcialmente tratadas, se pueden utilizar como fuente de agua no potable para riego o torres de enfriamiento. Estas fuentes de agua son interdependientes y pueden escasear durante una sequía regional sostenida. En esta diapositiva mostramos el diagrama del ciclo hidrológico global, el antropoceno, flujos de agua expresados en niveles de 10 a 3 kilómetros cúbicos por año. La incertidumbre representa el rango de estimaciones expresadas en porcentaje. El uso humano total del agua se divide en verde, humedad del suelo utilizada para cultivos humanos y pastizales. La flecha verde o azul utilizan el uso del agua para la agricultura, la industria y la actividad doméstica. La flecha azul, el agua gris, que es el agua necesaria para diluir los contaminantes humanos que se representan en el sombreado color rosa. La flecha roja, esta representación promediada del ciclo hidrológico no representa una variación estacional e interanual importante en muchas piscinas y flujos de consumo humano, de acuerdo a la ONU en el año 2020. Fuentes alternativas del agua. Continuando con la revisión. Tomar agua del mar es una opción potencial, pero el agua salada puede causar problemas con el equipo. Una idea es ubicar conjuntamente los centros de datos y las instalaciones de desalinización. Ambas operaciones de intensidad energética, por ejemplo, Deepwater Desal propone mitigar el consumo de energía de la desalinización de una manera muy creativa. En lugar de reducir la energía requerida para desalinizar el agua, propusieron ubicar en el sitio hasta 150 megawatts de instalaciones de centros de datos y reducir la energía requerida para enfriar el centro de datos.
Esencialmente, la planta desalinizadora y los centros de datos serían simbióticos y el consumo de energía de la combinación de las dos plantas juntas sería menor. Otras empresas están trabajando con servicios públicos locales para hacer uso de sus aguas residuales. Por ejemplo, Digital Realty Trust Incorporation en sus 18 centros de datos del área de la Bahía en California, que administra varias docenas de centros de datos en todo el mundo, se ha fijado el objetivo interno de reducir el consumo de agua en una cuarta parte. La empresa ha llegado a acuerdos con las empresas de servicios públicos locales para utilizar aguas residuales recicladas cuando éstas se encuentren disponibles, pero esa agua gris no siempre está disponible. En Los Ángeles, California, por ejemplo, una nueva tubería de agua reciclada podría tardar años en llegar a la mayoría de estos centros de datos de la región. Reducir el consumo de agua aumenta el consumo de energía. Se debe considerar un análisis completo del ciclo de vida al evaluar las alternativas. Reducir el consumo absoluto del agua puede aumentar la huella ambiental si es que se requiere más energía. El tratamiento de agua involucra equipos de filtración y productos químicos que consumen mucha energía. La unidad de medición del WUE Source toma en cuenta estos factores externos. Se define como el uso anual del agua como fuente de energía más el uso anual del agua del sitio, dividido por la energía del equipo de TI de acuerdo a la métrica de Green Grid del 2011. Ubicaciones en el borde. La elección de la ubicación óptima del centro de datos implica muchas ventajas y desventajas. Los centros de datos de hiperescala a menudo se encuentran en regiones con abundantes accesos a energías renovables, como el centro de datos de Google en Finlandia. Sin embargo, estas ubicaciones tienden a estar alejadas de los centros de población, lo que significa mayores tiempos de respuesta de la red, ya que los datos deben viajar más lejos hasta el usuario final. A medida que aumenta la urbanización, la necesidad de baja latencia requerirá que los centros de datos se ubiquen más cerca del usuario, como el Edge Computing, de acuerdo a los estudios de Casey Ravagni en 2019. Pero estas ubicaciones pueden ser menos adecuadas para acceder a fuentes renovables de electricidad o fuentes de agua natural para el enfriamiento. Google ha aprovechado su experiencia en inteligencia artificial en DeepMind para reducir los costos de enfriamiento hasta en un 40%, de acuerdo al estudio de Masigao en 2016. El uso de datos para extraer mejoras de eficiencia de la infraestructura existente muestra que todavía hay ganancias para conseguir sin un gasto de capital significativo. Microsoft, por otro lado, ha experimentado con centros de datos submarinos a través del proyecto NATIC, que evita la necesidad de enfriamiento por la temperatura propia del mar. El proyecto NATIC se centra en un futuro en la nube que puede ayudar a brindar un mejor servicio a los clientes en áreas cercanas a grandes masas de agua, donde reside casi el 50% de la sociedad. La visión de operar centros de datos en contenedores en alta mar cerca de los principales centros de población anticipa un futuro altamente interactivo que requiere recursos de datos ubicados cerca de los usuarios. El despliegue en aguas profundas ofrece fácil acceso al enfriamiento y un entorno controlado y tiene el potencial de ser alimentado por fuentes de energías renovables ubicadas en el mismo lugar. Cuando no resulte posible sumergir los servidores, pueden ser viables métodos de enfriamiento alternativos. Por ejemplo, en enero de 2020, Mark Rushnovick, CTO de Azure, también presentó algunas pruebas que Microsoft ha estado realizando en torno al enfriamiento líquido para sus servidores. Precisamente hablando del enfriamiento líquido, cuando no sea posible sumergir los servidores, pueden ser viables métodos de enfriamiento alternativos, ¿sí? Como lo que comentamos de el estudio de 2020 que presentó Mark Russinovich, el CTO de Azure,
también presentó algunas pruebas de que Facebook ha estado realizando sobre esto. Consumo de energía de los servidores, porcentaje del total. Realmente a nivel global no se presta suficiente atención al uso del agua. En el mundo desarrollado estamos demasiado acostumbrados a abrir la llave y tener acceso instantáneo a agua limpia por un costo mínimo. Sin embargo, todavía hay más de 785 millones de personas sin acceso al agua potable, de acuerdo al estudio de la ONU en 2019. Con la presión adicional del riesgo para el agua debido al cambio climático, incluso los pequeños ahorros en el uso del agua pueden tener un gran impacto. Un ahorro del 1% anual mediante un mejor uso o eficiencia de la energía podría proporcionar agua a 219 millones de personas en base a 50 litros diarios, según la ubicación y otros factores. En este contexto, prestamos muy poca atención a la eficiencia del consumo del agua en los centros de datos. El enfriamiento no es el mayor consumidor de energía del centro de datos y por lo tanto solo representa un pequeño porcentaje del costo total, especialmente en los entornos de nube de hiperescala, de acuerdo al estudio del ingeniero Bullard de 2019. Como es habitual en la industria de los centros de datos, no hay suficiente transparencia. Microsoft establece el estándar, pero incluso ellos solo informan números absolutos. No hay manera de entender qué tan eficientes son sus operaciones. El proveedor de nube más grande del mundo, Amazon, no publica nada. Facebook es un ejemplo destacado de transparencia, pero no vende su capacidad de infraestructura, por lo que los terceros no pueden aprovechar su eficiencia. Dicho esto, está claro que pasar a la nube ayuda significativamente. Los centros de datos en la nube son más eficientes. Los tres grandes proveedores obtienen la mayoría de cantidad de energía renovable, ofrecen los productos más conscientes del medio ambiente y todos continúan invirtiendo en mejorar su sustentabilidad ambiental. Operan a tal escala que les permite justificar proyectos experimentales como los centros de datos sumergibles de Microsoft. Todos sus clientes se benefician de las mejoras de eficiencia. Asimismo, dichos clientes comienzan a solicitar a los proveedores de servicios en la nube de datos sobre su huella de carbono. También deberían incluir el consumo de agua en sus criterios de evaluación. Los proveedores de la nube deberían hablar tanto sobre cómo están reduciendo el uso de agua mediante el control de su proporción del WUE source, como sobre la reducción de las emisiones de carbono y el control de su proporción de PUE. Sin embargo, hasta que haya presión del mercado para seleccionar en base a una gama completa de estándares ambientales, es poco probable que las cosas cambien a nivel mundial. Pero, regresando a la revisión físicamente del libro 10 de la biblioteca Real Consejos Verdes, las alternativas 4.6 de sistemas de enfriamiento evaporativo, muchas instalaciones de tecnologías de la información utilizan sistemas de enfriamiento evaporativo, como enfriadores refrigerados por agua junto con torres de enfriamiento. Por cada megawatt de enfriamiento, el consumo anual de agua de estos sistemas es aproximadamente equivalente al uso anual de agua de 50 hogares. En consecuencia, el enfoque principal de aumentar la eficiencia del agua en los centros de datos es reducir la cantidad de agua utilizada por el sistema de enfriamiento evaporativo, específicamente en las torres de enfriamiento, ya que el agua utilizada por una torre de enfriamiento se puede dividir en tres componentes: evaporación derivada y purga. El efecto evaporativo de la torre de enfriamiento representa el proceso de enfriamiento útil y es razonable considerar esto como un valor fijo. La deriva es el arrastre de gotas de agua en el vapor de descarga y no produce un enfriamiento útil. Se estima que las pérdidas de deriva son inferiores al 0.2 del consumo de agua total cuando la torre de enfriamiento se especifica y opera correctamente.
A medida que el agua se evapora en la torre de enfriamiento durante el curso normal de la transferencia de calor, las sales solubles se dejan atrás en el agua circulante de la torre de enfriamiento y aumentan la proporción de sólidos en el agua. La única forma de reducir esta proporción es introducir más agua tratada y purgar solamente parte del agua circulante. Continuando con las alternativas de los sistemas de enfriamiento evaporativo. Con el fin de aumentar la eficiencia del agua, la cantidad de purga debe ser minimizada, manteniendo los parámetros de la calidad del agua requeridos. Algunos métodos para lograr esto incluyen los siguientes: desarrollar una estrategia optimizada de tratamiento y purga de agua con la guía de un especialista en tratamiento de agua. Los factores que incluyen la dureza del agua, la ubicación de la torre de enfriamiento, el material de la tubería y el tipo de torre. Otra alternativa es utilizar monitoreo y controles automáticos para optimizar el volumen y el intervalo de purga en función de la conductividad del agua. Otra alternativa es instalar un sistema de filtración como un filtro de arena rápido o un filtro como los que se utilizan en los automóviles de alta eficiencia para limpiar el agua. Esto permite que el sistema funcione de manera más eficiente con menos agua y menos productos químicos en el proceso. Otra alternativa es instalar un sistema de ablandamiento de agua de tratamiento cuando la dureza está impulsando la cantidad de la purga. Otra alternativa es instalar cubiertas para bloquear la penetración de luz solar, reduciendo de esta manera la cantidad de luz solar en las superficies de las torres. Esto puede reducir significativamente el crecimiento biológico, como algas. Considerar la posibilidad adicionalmente de instalar tecnologías alternativas probadas en el tratamiento de agua, como sistemas de ozonización o ionización, para mantener los sólidos arrastrados en el agua durante periodos de tiempo más largos. El punto 4.6 de este reporte del libro de SHE es el consumo de energía. Si bien se entiende que los propietarios de centros de datos no puedan controlar cómo las empresas locales utilizan el agua en sus procesos de generación, es muy importante tener en cuenta que la generación de energía generalmente implica el uso de agua equivalente en volumen al requerido por los sistemas de enfriamiento evaporativo. En consecuencia, reducir la cantidad de energía consumida puede influir indirectamente en la eficiencia del agua de manera integral. Sin embargo, dependiendo de la ubicación de la instalación de la red de datos, la estrategia de utilizar más agua para compensar el consumo de energía, como en un sistema de aire acondicionado refrigerado por evaporación, pudiera no ser el mejor enfoque, especialmente en áreas con escasez de suministro de agua. En cuanto al uso general, las instalaciones de tecnologías de la información generalmente tienen una carga de ocupantes relativamente baja, por lo que el consumo general de agua potable para procesos como la descarga del inodoro y el riego para el paisaje pueden ser componentes triviales del uso general del agua de la instalación de un centro de datos. Aún es muy recomendable seguir las mejores prácticas para la eficiencia del uso del agua en estas áreas. Estrategias alternativas de la eficiencia hídrica. En esta diapositiva mostramos el exterior de un centro de datos sumergible del Microsoft, tanto como su interior. Otra estrategia para mejorar la eficiencia del agua incluyen las siguientes: determinar la viabilidad de utilizar agua no potable, como el agua tratada en las torres de enfriamiento. La fuente del agua no potable puede variar desde los sistemas regionales de distribución de aguas grises hasta la reutilización de aguas pluviales, por ejemplo, a través de la recopilación de agua de lluvia desde el techo de la instalación a cuerpos de agua locales como canales, ríos, etc.
Otra alternativa es utilizar una mezcla de enfriadores secos y torres de enfriamiento evaporativo que pueden secuenciarse en función de la carga de enfriamiento, la época del año y el impacto del uso del agua. Otra alternativa es el uso de torres de enfriamiento híbridas. Otra es utilizar cuerpos de agua adyacentes, por ejemplo, ríos, lagos, océanos o pozos de tierra, es decir, un sistema geotérmico para el rechazo de calor. Resumen informativo de las estrategias para aumentar la eficiencia del agua. ¿Cuándo y dónde es aplicable? El aumento de la eficiencia del agua es predominantemente aplicable a las instalaciones de tecnologías de la información que utilizan sistemas de enfriamiento evaporativo. Pros y contras. El punto 4.6.7 son los pros. Reducción de los costos de consumo de agua, reducción de los costos de alcantarillado para el agua de purga, los sistemas libres de químicos se pueden volar en los desagües pluviales, lo que resulta en que no haya costos de alcantarillado. Nota, esto debe verificarse con los requisitos reglamentarios apropiados y la jurisdicción local antes de su posible implementación. Contras. Las fuentes de agua no potables no siempre están disponibles o no resultan viables. El uso de fuentes de agua no potables pueden aumentar la cantidad de la purga y la descarga hacia el alcantarillado. Elementos claves del costo. El aumento de la eficiencia del agua de un sistema de enfriamiento evaporativo existente tiene un primer costo de inversión inicial razonablemente bajo y puede proporcionar ahorros significativos en los costos operativos a través de la reducción del consumo de agua, los volúmenes de descarga hacia el alcantarillado y el uso de productos químicos para el tratamiento del agua. Las estrategias alternativas de eficiencia hídrica, como el uso de agua no potable, tiene un primer costo inicial considerable y deben evaluarse a través de un análisis detallado de los costos del ciclo de vida del centro de datos. Como siempre, si ustedes quisieran abundar en la información de todos estos elementos que hemos considerado en este reporte especial, les dejamos las fuentes de información que nos proporciona el ASHRAE para que los consideren y abunden en el acopio de la información. Estimados amigos, como siempre, agradecemos infinitamente el valor de su atención y la cantidad de mensajes que nos han enviado para alentarnos a continuar con estos reportes especiales que con mucho gusto ponemos a su consideración a través de nuestras diferentes redes sociales y por los medios que cotidianamente utilizamos para divulgar esta información, que en particular, como decimos, consideramos muy importante, sobre todo en la operación de la zona urbana de la ciudad de Querétaro. Mil gracias. Hasta el próximo reporte especial.